Hola, te doy la bienvenida a esta cápsula de conocimiento sobre lenguaje jurídico. A través de estas cápsulas vamos a conocer los conceptos más básicos necesarios para desarrollarnos con eficiencia y eficacia en el ámbito del servicio legal. El primer concepto que debemos conocer es el concepto de derecho. ¿Qué es el derecho? En el ámbito del ordenamiento jurídico, derecho le llamamos al conjunto de normas y reglas que están establecidas en una sociedad y que pueden ser cumplidas por la fuerza. Es más, el Código Civil define la ley como un mandato de la voluntad soberana que, establecido en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Es decir, que la ley es una declaración de voluntad que ha hecho el pueblo a través de sus representantes que están elegidos en el Congreso para que una situación sea permitida, sea autorizada o incluso prohibida. Manda, prohíbe o permite. Y al conjunto de todas estas reglas, que pueden ser su cumplimiento exigido por la fuerza, le llamamos derecho. Y es muy importante esta característica de ser cumplido por la fuerza. Esta característica se llama coercitividad, que es lo que diferencia el derecho, a la norma jurídica, a la ley, de las normas morales o las normas éticas. Las normas morales, si bien dicen relación con el comportamiento de las personas en general, no pueden ser aplicados ni invocados por la fuerza ni obligatoriamente. Y las normas éticas son normas propias del comportamiento de cada uno. Las normas morales son de un comportamiento general. La norma jurídica es coercitiva, se puede hacer cumplir por la fuerza. De forma legítima, por supuesto. Por eso mismo, y dada esta coercitividad que tiene la ley, para que sea legítima, las leyes tienen una jerarquía. ¿Qué significa esa jerarquía de las leyes? Lo que indica, existe una serie de normas y estas normas tienen un orden de importancia. La más importante de las normas, la norma fundamental, la más básica, es la Constitución. ¿Por qué aquí dice aquí Constitución LOC? Porque existen una serie de normas que se llaman leyes orgánicas constitucionales, que dicen relación con organismos que han sido citados en la Constitución, como el Congreso, la Contraloría, el Banco Central, instituciones cuyas leyes han sido dictadas en otro cuerpo legal, que es esta ley orgánica constitucional, pero que tiene el mismo rango de la Constitución. Es la norma más importante. Ninguna de las otras leyes puede atentar o establecer algún precepto que vaya en contra de lo establecido acá primero. Bajo la norma de la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales tenemos las leyes de quórum calificado. ¿Qué significa eso? Son leyes que para su reforma, para ser cambiadas, debido a las materias que tratan, por ejemplo, ley de seguridad del Estado, ley de las concesiones mineras. Estas leyes, para ser reformadas, requieren altos números de votación de parte del Congreso. Por eso se le llaman quórum calificado. Luego de estas, más abajo de estas, son las leyes comunes. Las leyes comunes pueden ser modificadas por la mayoría de los miembros del Congreso. No requieren un quórum especial, no requieren número de votación especial. Son las leyes que son aprobadas por la simple mayoría de los legisladores. Y bajo de estos, en jerarquía, se encuentran los que son reglamentos y decretos. Muchas leyes
remiten a sus reglamentos. La ley de control de armas remite al reglamento de control de armas. La ley de drogas remite al reglamento de la ley de drogas. Y los decretos también con fuerza de ley, que son órdenes emitidas por el Ejecutivo, autorizado por el Congreso, pero que tiene la fuerza de una ley. Debajo de esto están las ordenanzas. Las ordenanzas son estos edictos que dan las municipalidades para su territorio, que son aplicables solamente en ese territorio, está muy abajo en la jerarquía. Y luego de eso ya vienen lo que son los estatutos privados, aquellas normas y reglamentos que se dan entre corporaciones de la sociedad intermedia, juntas de vecinos, y cuerpos de bomberos, reglamentos de ese tipo, ya están en el último peldaño de la jerarquía de las leyes. Lo importante que debemos saber respecto de la jerarquía de las leyes es esto, que la más importante es la Constitución, y ninguna ley puede ir contra lo que diga la Constitución, contra los preceptos establecidos en la norma fundamental. Entonces, ya tenemos el concepto de derecho, este conjunto de leyes, reglas que nos pueden ser impuestas por la fuerza, el ordenamiento jurídico con el cual una sociedad busca estructurarse para poder funcionar y así alcanzar la armonía y trabajar en paz social conforme a esas reglas. La Constitución establece las bases de la institucionalidad y, como todos bien sabemos, señala la separación de los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, que es el que administra los fondos y recursos del Estado; el poder legislativo, que es el que precisamente crea las leyes en conjunto en el sistema chileno con el Ejecutivo; y el poder judicial. El poder judicial tiene un poder muy importante, que es precisamente el de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, los dictámenes o sentencias del poder judicial tienen coercitividad. Pueden ser perseguido su cumplimiento por la fuerza, forzosamente, de forma legítima, por supuesto, pero puede irse en contra de la voluntad de aquel a quien se le aplica la sentencia. Y dado que esta facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es exclusiva de los tribunales de justicia, es que para llegar a una sentencia vamos a tener que dar origen a un proceso judicial, que ese es el concepto que tenemos que conocer. Un proceso, como bien sabemos, es una serie de pasos concatenados que llevan a un resultado específico. Un proceso judicial lo que busca es una sentencia. Lo que busca es esta coercitividad, ese cumplimiento forzado. ¿De qué? Ya lo vamos a ver. El proceso judicial involucra a unas partes, las personas que están en un conflicto, que buscan obtener esta sentencia, que buscan obtener del tribunal. El tribunal es un órgano del Estado. El juez es un funcionario estatal. El secretario es un funcionario estatal. Los tribunales son órganos estatales, cuya facultad exclusiva es la de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Pero conocer qué? Conocer los hechos, la verdad de los hechos. Porque para que el tribunal pueda emitir una sentencia, primero tiene que establecer cuáles son los hechos sobre los cuales esta sentencia se va a pronunciar. ¿Qué es lo que ocurrió? Y para eso existe este proceso. Y este proceso, esta sentencia, como involucra a partes que, en resumidas cuentas, van a ser un demandante o actor, el que
ejerce la petición, el que inicia el proceso judicial, para obtener del demandado, el obligado, el cumplimiento forzado de aquella obligación que el demandante señala que tiene el demandado con él. Entonces, para esto va a recurrir a un tribunal que en su primera instancia, y este es el concepto que tenemos que conocer, el concepto de instancia, es el de conocer y juzgar tanto los hechos como el derecho, lo que sucedió y la legislación que se le aplica a aquello que sucedió. Ese concepto se llama instancia, y conforme al sistema judicial chileno solamente existen dos instancias. La primera instancia es la que corresponde, por lo general, al juez de letras. El juez de letras es el que va a conocer los hechos y el derecho aplicable en primera instancia. Más, bien sabemos que el juez es falible. Es un tribunal unipersonal. O puede que el juez sea un impecable jurista que haya fallado conforme a la más alta de las ciencias del derecho. Y aún así, una de las partes no esté conforme con su interpretación de los hechos ni con el derecho aplicado. Por lo tanto, va a tener que recurrir a una segunda instancia. Y seguimos en el concepto de instancia. Y esta segunda instancia va a estar a cargo de una Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones va a revisar la sentencia del juez de primera instancia y también va a conocer los hechos, que ya van a estar establecidos, pero los va a volver a revisar, y el derecho que se le aplica. El juez de letras va a haber pronunciado una sentencia que podrá ser confirmada o revocada por la Corte de Apelaciones. Pero ahí se acabó la instancia, se acaba ese concepto, no hay más discusión respecto de los hechos. Con la sentencia de segunda instancia, con la sentencia de la Corte de Apelaciones, no se discuten más los hechos, no se vuelven a rendir pruebas. ¿Qué ocurre? Una de las partes podría considerar que tanto el juez de letras como la Corte de Apelaciones han fallado, han dictado su sentencia sin hacer la correcta aplicación del derecho, que es una apreciación que una de las partes puede hacer. Y para ello esa parte tendría que recurrir a una casación, no una instancia. Porque en la casación solamente se conoce el derecho, solamente se revisan las leyes aplicadas, no se vuelven a discutir los hechos ya fueron establecidos por la sentencia de segunda instancia. No hay más discusión, solamente se discuten los hechos en primera y segunda instancia. En la casación no se discuten hechos, solamente el derecho aplicado, si estos jueces lo han aplicado bien o no, cosa que va a ser decidida por la Corte Suprema, que es una sola en Chile. Y una vez que la Corte Suprema haya en su fallo de casación confirmado o revocado el fallo de segunda o de primera instancia, vamos a tener lo que se va a conocer como una sentencia firme o ejecutoriada. Otro concepto que vamos a ver en el siguiente capítulo de estas cápsulas de conocimiento, lo que son los tipos de sentencias y los efectos que tienen. Para esta primera cápsula, los conceptos que tenemos que manejar y que nos deben quedar claros son estos: derecho, ley, la jerarquía de las leyes, el proceso judicial, la sentencia que se busca y el concepto de instancia. Esos conceptos básicos
nos permitirán entender el proceso judicial y empezar a adentrarnos en la forma en que los tribunales utilizan el lenguaje jurídico y técnico para llevar a cabo sus procesos. Te doy las gracias por haber visto esta cápsula. Te agradezco por haber tomado nota, puesto atención y te dejo invitado para, una vez finalizada la evaluación de esta cápsula, pasar al capítulo 2, donde trataremos los conceptos relativos a las sentencias y otros conceptos un poco más avanzados respecto de derecho.